mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Muy buenas tardes y un gusto encontrarnos en este día festivo, el día de nuestra queridísima patria, de nuestra República de Bolivia, perdón, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, aunque en realidad no, estamos bien con República. En la fecha de la República, sí, está bien. Claro, en enero tendríamos que festejar la del Estado. En enero es del 22. Ajá. República de Bolivia. Bueno, un gusto saludar a todas las personas que nos siguen a través de Radio Magis. Este es su programa Blanco Negro. Hoy día estaremos 6. Bueno, ayer estuvimos 7, hoy día 6, porque tenemos grato placer de que haya aceptado la invitación a participar en nuestro programa hoy día Fernanda Guzmán Tuchart, que todos la escuchan a las 7:15 de la mañana de lunes a viernes. Pero bueno, pues comencemos saludando a los de siempre primero. Marcelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta de festejar este día con ustedes, pese a todo, pese a todos los acontecimientos terribles que está pasando el país, pero creo que pese a ello estoy contenta porque tengo esperanza en nuestro país, así que a darle con todo este programa. Bien dicho, Marcelita, pese a todo, ¿no? Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Octavio, queridos compañeros y a nuestra querida invitada Fernanda. Bienvenidos a nuestro programa. Realmente estamos con sentimientos encontrados, ¿no? Es la primera vez que vamos a poder festejar de manera virtual. Sin embargo, que siga el espíritu adelante, siempre poniéndole el hombro a nuestro país y amando lo que somos y de dónde venimos. Bienvenidos a todos. Gracias, Moni. Misa, ¿qué tal? Por cierto, muy buena la pilcha, Misa, y gusto verte así tan elegante en este día. Bien vestido. Querido país, ¿no? ¿Qué tal, Misa? ¿Cómo andamos? Es que todo bien, hermano. Aquí hay dos ocasiones especiales. Aquí tenemos una gran invitada y también el día de nuestro país, ¿no? Entonces, qué mejor aquí un poquito pilchadito. Lo que no se ve en la semana, por lo menos hoy, ¿no? Una vez al mes. Gran saludo. Bien, Misa, valga la oportunidad, como dice Misa, ¿no? Por supuesto. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Adolfo con un sombrero chaqueño, sí, luego Adolfo me corrige. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andamos? Ministro Paco. No, por favor. Ahorita vamos a cortar el programa por nada más. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un programa más. Gracias, querido Octavio. Bienvenida, Fernanda. Bienvenidos a todos ustedes, amigos. Hoy que vamos a festejar, pues, 195 años de nuestra patria. 195 años que siempre me quedó esa espinita de que fuimos los primeros y al final nos independizamos al último, ¿no? O sea, fuimos los que iniciamos, pero terminamos al último, ¿no? Que cierra al último, ¿no? Más o menos. Pero igual, son 195 años de nuestra república, bien lo decía Octavio, y esperemos celebrarlo de una manera diferente, pero con esa visión hacia el futuro. Bienvenidos. Gracias, Adolfo. Y ahora sí, nuestra invitada que les decía, ¿no? Todos los días en Radio Magis, 7:15, dando datos históricos fundamentales y, bueno, también el tiempo, el pronóstico del tiempo de nuestro país. Fernanda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo están, chicos? Bueno, a todas las personas igual que nos están viendo, la verdad súper agradecida por estar presente en este gran programa, la verdad súper interesante. Y va a ser realmente un lindo programa porque, como dijeron mis compañeros, vamos a celebrar la independencia de Bolivia de una manera diferente, ¿no? Y qué mejor hacerlo mediante este programa tan lindo, ¿no? Gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, la primera advertencia a la gente: no vamos a analizar el discurso presidencial, no vamos a analizar discursos de ningún tipo de autoridades.
porque queremos pasarla bien, ¿no? Entonces, bueno, eso no quita que seamos analíticos y críticos, sin embargo, vamos a alejarnos del morbo, y si hay algo que nos ha guiado en todos estos programas es sacar o intentar sacar a flote este gran espíritu de bolivianidad que hemos ido perdiendo, ¿no? Pero reitero, ¿no? Siempre dentro de la línea de lo crítico, de lo analítico, pero como bien dijeron nuestros compañeros, con este dejo de optimismo, ¿no? Es decir, queremos construir, pero bueno, pues, ¿no? ¿Cómo, no? No hay una varita mágica y de pronto es el país de las maravillas. Bueno, vamos a dar pie, y me voy a agarrar de lo que decía Adolfo, ¿no? Hemos sido los primeros en pegar el grito, pero hemos sido los últimos en consolidar la independencia. Y bueno, si hay algo que hay que aclarar también es que no es que se les haya ocurrido en Chuquisaca, no es que de pronto los hermanos sudaneses hayan dicho, oye, bueno, nos liberaremos, ¿no? Entonces, sino que el silogismo de Charcas, que va a comenzar a poner en tela de debate y tela de juicio la independencia de todo Charcas, tiene que ver con Europa, ¿no? Entonces, el hecho de que Napoleón Bonaparte firme un acuerdo con el Reinado de España para que pueda llegar a Portugal, pero estando, bueno, Napoleón ya en España, prefiere quedarse con España, aprovechando las diferencias internas que existían en España, bueno, deja a su hermano, bueno, ahí yo creo que ahí está el origen, ¿no? Es decir, España nos ha colonizado y España misma ha sido la que ha dejado la llave del candado para que podamos inicialmente plantear este silogismo de Charcas, ¿no? Es decir, el debate sobre la independencia de todo Charcas, por un lado. Y por otro lado, la otra ayudita de España es que mientras acá andábamos batallando entre 1809 y en nuestro caso hasta 1825, España vuelve a dividirse, ¿no? Entre los de una corriente liberal y los de una corriente conservadora, absolutista, dura, ¿no? Es decir, los que querían recobrar que España, perdón, esté bajo el rey, y los liberales que tengan otro tipo de corte. Bueno, yo quiero señalar estos dos asuntos, y un tercero, la figura de Simón Bolívar, a quien yo le tengo en muy mala estima, ¿no? Para mí Simón Bolívar es de los peores personajes que puede existir en nuestro país. Hay un libro que yo leí encantado, que se llama El tabú bolivarista, es de Marcos Beltrán, y él hace una compilación de las cartas, toda la correspondencia entre Bolívar y Sucre, ¿no? Entonces, uno ahí ves como lo que menos quería Bolívar es que exista Bolivia, y lo que más quería el mariscal Sucre es que exista Bolivia. Pero aquí viene un poder por detrás de, inclusive el mariscal Sucre, que es para mí el personaje más importante que ha tenido la historia de nuestro país, Casimiro Olañeta. Hijo del otro Olañeta, el general Olañeta, sobrino del general Olañeta, parte del ejército realista, ¿no? Pero ¿por qué digo que es importante? Porque el que va a pensar la creación de la futura República de Bolívar y luego República de Bolivia va a ser él, Casimiro Olañeta, un tipo ultraconservador, que no tenía ejércitos, pero sin embargo, él fue el que introdujo la idea al mariscal Sucre. Hay unas anotaciones preciosas que tuve la oportunidad de leer en La Paz. En realidad leí las copias de las anotaciones, por supuesto, de René Moreno, Gabriel René Moreno, ¿no? Que hace referencia a que el 9 de febrero de 1825, cuando Sucre solicita la reunión o la asamblea constituyente en Bolivia para fundar Bolivia, en René Moreno hay una diferencia, ¿no? Que él señala en las anotaciones que le pasa Olañeta a Sucre, perdón si me estoy enredando. Y está la diferencia entre una palabra simple, ¿no? Que es dotar, y la otra es fundar, ¿no? Es decir, hay una instrucción entre que el ejército se apropie de todo y tenga que dotar a las nacientes repúblicas o estados, tenga que dotarles territorio, dotarles
el asunto jurídico y absolutamente dotarles poder. Pero está la contraposición en la que Casimiro Olañeta introduce la idea de que nadie les tiene que dotar nada a ellos, sino que son ellos los que van a crear. Y al final, cuando se lee esta preciosa convocatoria a la primera asamblea constituyente en el país, está la sugerencia de Casimiro Olañeta, ¿no? Entonces, claro, yo sé que hoy día todos estamos, viva Bolívar, ¿no? Que 6 de agosto, viva Bolívar, 6 de Bolívar, Bolívar el padre, Bolívar el gran padre. Pero tal vez haciendo observaciones puntuales, deberíamos decir viva Olañeta y viva Mariscal Sucre. Bueno, entonces, sin embargo, bueno, se funda nuestra queridísima República de Bolivia, en la que fue capilla la Compañía de Jesús, ¿no? Y si han tenido oportunidad de ir, van a fijarse, ¿no? Todos los bancos y todo está marcado con el IHS, es preciosa la infraestructura, el mobiliario, bellísimo, ¿no? Bien, Adolfo nos daba el dato, 195 años de nuestro país. ¿Ustedes creen que realmente vale la pena que celebremos 6 de agosto? O sea, ¿vale la pena que celebremos 6 de agosto, Simón Bolívar, Mariscal Sucre? En la Casa de la Independencia está también el cuadro de José Vallivian, ¿no? Por lo que tiene que ver con la batalla de Ingavi. Pero a ver, vámonos con eso primero, ¿no? Así, como diríamos, con frialdad y con toda sinceridad. ¿Creen que vale la pena que tengamos que festejar y que nos vistamos así, que pongamos cuadros así y que nos marquemos la cara como Mon y 6 de agosto? Octavio, durante varios programas hemos hablado sobre la importancia de la bolivianidad, el unir a Bolivia, el tener ese sentido de pertenencia, el centrarnos en que somos bolivianos y que pese a las diferencias, pues amamos a nuestra tierra, queremos a nuestra tierra, trabajamos en ella y tratamos de salir adelante, ¿no? Pese a las diferencias políticas, económicas, sociales que nos dividen, y recordar los 195 años del país, creo que sí es importante, tal vez no celebrarlo como lo hacíamos antes, ¿no? Con ese fervor, ese civismo, eso de marchar. Por ejemplo, yo no he sido, odiaba las marchas, los desfiles. Desfilar, Marcelito. Desfilar. Sí, diferente de marchar. Eso, tu ir a sentido de chequear gremio las está marchas, ¿no? Ir a chequear las marchas o los desfiles. Entonces, ese tipo de demostraciones, por ejemplo, no, ¿cómo se festeja Bolivia? Pues creo que aprendiendo de nuestros errores, analizando sobre qué es lo que estamos haciendo como bolivianos para sacar adelante a nuestro país, de qué manera estamos contribuyendo. Y creo que el festejo es diario, ¿no? Y el trabajo también. Y hoy es una fecha que sí hay que recordarla y que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o mal? Muchos decían, ¿para qué aprendemos historia? Y es justamente para eso, ¿no? Para conocer lo que pasó, para no volver a cometer los mismos errores, pero que lamentablemente los seguimos cometiendo y a veces peor. Pero creo que sí vale la pena. Miren, yo creo que muchas veces cuando hemos estado afuera del país, escuchas frases como, pero eres boliviano, ¿no? Pero, ¿eres de Bolivia? ¿Acaso en Bolivia no son dos así? Expresiones, ¿no? Que vienen de los extranjeros, que tienen una visión diferente. Y creo que eso es lo que tenemos nosotros festejar, porque más allá de los comentarios de todo el mundo, quizás hasta de los países que están alrededor, que compartimos cultura, que compartimos hasta el mismo color de piel, pero que ellos se creen superiores a nosotros por una razón, y es lo que
Octavio ya lo inició diciendo la bolivianidad, que eso es lo que nos falta. O sea, creo que el tema de sentirnos bolivianos realmente es lo que nos va a hacer salir adelante. 195 años que debemos festejar, sí. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta acá. Sea como sea, a tropiezos, a pataletas, pero normalmente, y creo, por no decir siempre, ha sido culpa de los políticos, porque somos buen país, somos un país de buenas personas, pero hemos tenido una desgracia de gobernantes desde el inicio de la República. Entonces, creo que es necesario poder entender de que el país lo hacemos nosotros, no quienes están en la sede de gobierno. Y es el momento en que, de la forma en que trabajemos, en la forma en que nosotros nos desempeñemos y en la forma en que podamos demostrar lo que realmente es capaz un boliviano, los países de afuera y todo el mundo sabrán que somos Bolivia, no solamente por un hecho de característico racial, porque eso sí es algo muy, no quiero decir feo, pero no sé si algunas veces a ustedes les ha tocado personas que dicen, oye, he ido al extranjero y me han dicho, tú no pareces boliviano, y orgullosos se sienten, o sea, es lo peor, o sea, no, porque me han dicho que parezco argentino, me han dicho que parezco chileno, o sea, es estúpido, ¿saben qué? Es estúpido, porque al final en tus venas hay rojo, amarillo y verde, si te da la gana, si no, nadie te lo va a pelear. Pero creo que eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo a nosotros. Somos un país tan rico, mire, fíjense, hemos tratado de ponernos alguna característica de nuestro país, pero es diversísimo. Faltaría que Mónica se ponga un pipoy, ahí Marcelita esté con una polera de cholita cochabambina, así de Arani, ¿no? Y que pongamos, si ponemos comidas, al final se va a llenar de todo de aquí. De todo, no nos vamos a ver siquiera. Ahí Octavio está ya relamiéndose por un rostro asado, ahí Sí, por una pique macho. Ahí Ernesto está pensando en un charque zarazo, así como de su patria, ¿no? De su tierra, allá en el Beni. Si comenzamos a hablar de algo, tenemos que sentirlo. Y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros, los que hemos tenido quizás el privilegio de estar afuera y decir, no, espera, Bolivia es esto, y es todo esto más, y es esto más, y estar orgulloso de lo que tenemos. Sí, o sea, es como decíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Nuestros políticos son una desgracia, pero son nuestros. Es lo mismo, nuestro país puede ser como esté, pero es nuestro, es la tierra en la que estamos y es donde nos sentimos en casa. Porque quieras o no, afuera, eres un extranjero más. Y lamentablemente las fronteras siguen. Fronteras en todo sentido. En todo sentido. ¿No? Que tú eres tal, que tú eres cual, no, que tú eres rico, que tú eres pobre, que tú eres... No, las fronteras siguen marcadísimas. Pero donde te vas a sentir en paz y en casa es aquí. Entonces creo que sí vale la pena agarrar, besar esa tierra que nos recibió y en la cual Dios quiera que también podamos morir. Y que podamos trabajar cada día por esto, desde donde hacemos nuestro trabajo, como docentes, como comediantes, como profesores, como abogados, como lo que quieran. Pero la cosa es de que hagamos día a día lo que nos gusta hacer aquí, como los rojo, amarillo y verde, y eso por eso les decía, vale la pena los 195 años de nuestra república, porque el 6 de agosto de la república, por si acaso, sí, vale la pena. Bueno, yo me siento... Los que acaban de hablar me han dado ese orgullo, me siento más vivo, revitalizado. Yo creo que coincido mucho con el ministro. Tenemos un país grande, no solo en extensión, sino en riqueza cultural. Tenemos un país grande en recursos y tenemos un país exquisito en comida, y miren ahí que yo soy el cachetón del programa. Tenemos un país grande, yo tengo, mi papá es del Beni, yo nací en el Beni, mi mamá es de La Paz, y yo me crié con esa riqueza cultural de los dos lados, ¿no? Me faltó tener un familiar chapaco más para completarla, pero aprendí mucho de estas diferentes corrientes, y creo que en algún momento uno piensa, ¿no? De más joven, más chango, uno dice, pucha, quisiera irme a otro país, quisiera vivir en otro país, porque aquí, mira, no hay oportunidades, no hay esto, no hay lo otro. Realmente cuando creces, y especialmente me pasó a mí cuando crecí y vi diferentes culturas, realmente te das cuenta que nosotros tenemos una cultura muy rica y tenemos un país muy rico, muy lindo,
donde si tú quieres aprovechar, y ahora me está pasando, de que si tú quieres aprovechar y ponerte las pilas para trabajar, va a haber. Y si tú, obviamente es mucho más difícil quizá que a otros países, pero sí se puede. Y creo que Bolivia es un país donde su gente siempre va a estar de alguna manera unida, ¿no? Si bien vemos ahora estas diferentes posiciones políticas y todo, pero hay un momento en que todos nos hemos unido. Cuando hubo este desastre en el Beni, todos nos unimos. Cuando hubieron otros desastres naturales alrededor de todos, sin importar condición, ciudad, creencias políticas, creencias religiosas, hemos estado ahí donando, ayudando, porque somos bolivianos, porque somos parte de este país. Y como decía Adolfito, nuestros políticos son una desgracia, nuestro gobierno en muchos años siempre ha sido una desgracia, pero son nuestros y son bolivianos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros educarnos más, aprender más, elegir mejor, y les aseguro que si nosotros nos educamos más, elegimos mejor, somos más capacitados y capaces de poder elegir mejor, vamos a tener un mejor país, vamos a tener gente más inteligente en el gobierno. Y no nos vamos a pelear por macanas, porque al final todo esto son macanas. Si se ponen a pensar realmente, son macanas. El bienestar del país es primordial. Así que, ¿cómo no sentirse orgulloso de este gran país que nos ha visto nacer? Y cómo uno no quisiera quedarse aquí a generar dinero, cómo no quisiera uno quedarse aquí a generar empleos, cómo no quisiera uno quedarse aquí toda su vida, porque tenemos un país muy grande y muy lindo. Yo pienso que recordar nuestra patria es sinónimo de pasión, amor y unidad, ¿no? Como dijeron mis compañeros, Bolivia es un país realmente con muchísima cultura, paisajes, clima y bueno, la gastronomía ni qué decir, ¿no? Es un país donde tiene demasiadas cualidades hermosas que lamentablemente los políticos por intereses propios tal vez hacen quedar mal al país y no hacen ver la verdadera riqueza que hay en él, en especial la gente que habita en él, ¿no? A veces muchas personas en el extranjero piensan que son muy diferentes, ¿no? Lo que dicen los cambas y los collas y demás, ¿no? Pero realmente uno puede estar en cualquiera de los lados del país y realmente somos uno, ¿no? Esta es nuestra tierra realmente donde nosotros hemos nacido y tal vez ahorita no estamos pasando por un momento agradable en el país, ¿no? Por la política, pero yo pienso que sí es importante recordar la independencia de nuestro país porque realmente es la tierra donde nosotros hemos crecido y nosotros queremos que en un futuro tal vez no existan estas cosas, ¿no? Y como dijo, realmente tal vez educarnos mejor, capacitar más a las personas para que tal vez los errores de ahora no se cometan en un futuro y realmente todos podamos poner en alto el país, ¿no? Y que realmente todo el mundo sepa lo hermoso que es, el turismo que tiene y muchas cosas más, ¿no? Muy fuera de que ya no se concentren en la política, ¿no? Sino en lo que en verdad importa, que es todas esas cosas que lo hacen un país único, ¿no? Y realmente esas cosas hacen que uno se sienta orgulloso de ser boliviano, de pertenecer a este país, por más de que yo pienso que hay muchos países que tal vez tratan de hacer ver como si Bolivia fuera menos, o como si tratara de hacer ver a las personas bolivianas como con cualidades malas o defectos, pero creo que nosotros somos los encargados para realmente hacer saber a esas personas con nuestros actos de que no somos así todos, ¿no? Obviamente nadie es perfecto, pero realmente es una fecha muy importante porque siempre hay que poner en alto el nombre de nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, y voy a retomar un poquito lo que decía Octavio al principio sobre lo que era estar en desacuerdo de que Simón Bolívar o que si Antonio José de Sucre. Y yo coincido en una parte con Octavio en ese sentido histórico porque
Si analizamos desde el lado constitucional, nuestra primera constitución de 1826, que fue creada y promulgada por Bolívar, era la Constitución Bolivariana, señalaba entre una de sus características, por ejemplo, que el gobierno era vitalicio, ¿no? Y como él era el presidente, eso significaba que hasta que él muera, él iba a ser el presidente. Que ninguna de las personas políticas, en este caso él como representante del Ejecutivo, podría ser sancionado por hechos de corrupción o procesos administrativos. Y en fin, una cantidad de cosas negativas, si lo vemos con el proceso de las reformas constitucionales, en las que en realidad decimos, ¿realmente tenía un interés particular por nuestro país o era un interés específico personal el que tenía Simón Bolívar? Y les comento un poco también por el lado de Antonio José de Sucre, que en museos españoles, como lógicamente se habla también de la historia por el tema de la colonización española, Antonio José de Sucre tiene varios cuadros en los que él está de encima del caballo, porque tienen una fijación los españoles con los caballos, y ustedes van a las plazas en España, y también algunas tenemos acá, están siempre montados encima de un caballo. Y debajo del caballo de Antonio José de Sucre se encuentran los esclavos negros. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, no es muy bien visto Antonio José de Sucre, porque en realidad tenía unas características bien autoritarias, me imagino que de acuerdo al contexto de la historia y de la época de dominación que vivíamos, ¿no? Entonces, duele muchas cosas de la historia que nos vamos enterando luego y que nosotros le servimos tributos, pero al final nos ayuda también a perdonarnos, ¿no? Y a reconocernos de dónde venimos para no repetir la historia y para ser mejores, porque al final ya no podemos volver atrás, no podemos decir que no somos bolivianos, y esto es lo que nos enorgullece y decir, vale la pena decir que somos bolivianos, sí, con nuestros defectos y virtudes, vale la pena sentirnos orgullosos de dónde somos, sin olvidar de dónde hemos venido y tratar de encontrar en la historia cosas positivas y negativas, como siempre ocurre en la realidad de un país. Y esa es nuestra historia, de ahí venimos de ese dolor profundo que comenzó con la colonización, cuando en realidad los españoles llegaron con la idea de la explotación de nuestros recursos y el saqueo. Luego ya por el tema del criollaje se fueron quedando, y ahí tenemos a nuestros grandes libertadores de la República, ecuatoriano por un lado, Antonio José de Sucre, con ascendencia belga, y por el otro lado, Simón Bolívar, venezolano, con una ascendencia española. Y ahí hay una característica también importante que quería comentarles, como un dato curioso, por el tema de nuestros colores de la bandera boliviana. Ustedes saben que ha tenido 3 transformaciones en realidad, ¿no? La primera, que fue verde y roja, y esta era una característica que se tenía porque como Simón Bolívar tenía ascendencia vasca, la bandera vasca en España tiene esos colores. Y hubo una disputa también interna con Antonio José de Sucre, porque Sucre, si ustedes identifican de dónde viene etimológicamente la palabra, viene del francés, que significa azúcar, ¿no? Y la familia de Antonio José de Sucre era de ese lugar de Bélgica, que antes no existía Bélgica, pero tenían ese lugar que se llamaba Azúcar. Y entonces de ahí la capital de nuestra república, en honor a Antonio José de Sucre, y esos colores de la bandera de Bélgica eran también amarillo y rojo. Entonces, en esa disputa por quién plantaba la bandera del territorio que había conquistado, se cuenta esa historia paralela a la oficial que tenemos nosotros, que va en una combinación de las banderas vascas y la bandera de Bélgica, ¿no? Pero eso es también un dato curioso, si quieren, para conmemorar hoy día, para decirles que la historia va cambiando, depende de nosotros con cuál nos quedamos. Nosotros, por lo visto, en este programa, y siento que es un sentimiento en común con la gente que nos ve, es que amamos el país que tenemos y que lo vamos a sacar adelante trabajando por él y desde él para seguir adelante. A propósito de lo que dice Mónica, creo que vamos a lanzar ahora la pregunta y luego de la pausa la abordaremos, pero bueno, un par de detalles, ¿no? Lo del caballo, que Mónica me parece importante, la simbología, ¿no? Si el caballo está 2 patas arriba es porque ha muerto en combate, si una pata está
solamente levantado una es porque ha muerto a causa de alguna herida, y si las 4 abajo, porque ha muerto de causa natural, ¿no? Pero esa fijación con el caballo como instrumento de combate y de poderío es pues, es así, muy hispano, o sea, es decir, de España, ¿no? Es decir, neto, ¿no? Porque aquí no tenemos ningún caballo, ¿no? Entonces, realmente es una fijación bien, bien profunda. Y lo segundo que dice Mónica es importante, ¿cómo miramos la historia? ¿No? Es decir, la historia oficial, entre comillas, ¿no? O la otra historia, la que no siempre se la divulga en los colegios, ¿no? O sea, no hay un libro de historia de los oficiales que te diga que para el ejército libertador la naciente República Bolivia era su billetera, ¿no? Porque en cuanto hemos sido nosotros los que han pagado los costos del ejército que ha liberado, los impuestos a los, entre comillas, igual indios, ha sido brutal, o sea, es decir, bueno, son cosas que no se cuentan. ¿Por qué leer por ejemplo, por qué leer a Carlos Mesa y no leer a Marcos Beltrán? ¿No? ¿Por qué no leer a René Moreno? O sea, ¿por qué no leemos otros historiadores? Claro, o sea, ¿cómo nos estamos manejando con la historia? Y bueno, pues luego de la pausa, y aquí vamos a dar un espacio para que los panelistas en la propaganda vayan reflexionando, un hecho histórico que ustedes crean que sea importante o que sea fundamental recordar en estos 195 años de vida que tenemos como república, por un lado. Y segundo lado, a ver, vamos a dar una vueltita a este tema de la historia, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante estudiar historia? ¿Realmente el amar a tu país significa conocerlo o puedes amar sin conocer? Así que, bueno, pues vámonos a nuestra primera pausa y volvemos. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo. Los niños saludamos y felicitamos a nuestra amada Bolivia. En estos 195 años de nuestra querida patria Bolivia, un año más de su independencia, quiero decirles que sigamos siendo buenos bolivianos y saquemos adelante nuestro país. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Salve patria! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Hola, yo soy Marianita. Quiero felicitar a mi amada Bolivia por un año más de vida. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Saludos, Radio Magis. La esperanza de crecer, son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Y es que crees en mi canto, hasta Bolivia tú también, y ven a unir conmigo. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Blanco Negro, Negro Blanco, por las ondas de Radio Magis. Bueno, en nuestro aniversario como país, 6 de agosto, 195 años, y bueno, creo que ya hemos coincidido. Sí, festejando este gran día, ¿no? Recordando el nacimiento de lo que es nuestro y que nos falta apropiarnos más. Queridísimo amigo Nicolás Maquiavelo, en el libro El Príncipe, como uno de los consejos que le da al príncipe precisamente, es que cuando esté en el poder, lo que tiene que hacer es estudiar historia. Y Maquiavelo es súper práctico, ¿no? Les tienes que estudiar historia porque, bueno, primero para conocer la realidad, la actualidad, perdón, tienes que mirar el curso de la historia. Primera cosa. Y segunda cosa, para que no cometas los errores
que se han cometido antes y exactamente estés como que preparado, bueno, pues conocedor de lo que suele pasar de acuerdo a la cultura y a la propia historia en tu país. Antes de la pausa, lanzaba la pregunta, ¿no? ¿Qué hechos históricos creen ustedes, así puntual, breve, creen que han configurado, que son importantes de recordar en nuestro país? Ojo, estamos bien acostumbrados en los colegios, en las universidades, ¿no? En las horas cívicas, siempre hay unos hechos que, es más, creo que en esta época solo se habla de la independencia, pero construir la bolivianidad significa mirar todo, ¿no? Es decir, hay un todo. Entonces, de esto, y aquí les lanzo la primera. ¿Qué hechos históricos ustedes creen que son importantes de recordar? Y si por ahí tienen tal vez algún personaje importante. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Puedo hablar, profesor? Sí, señor. Adelante. Tiene la palabra. Empiezo para que no me quiten el... No, no te preocupes, mija. Hoy día estoy moderando. Ya, muchas gracias, doctor. No, yo creo que... Bueno, hablando ya en serio, yo creo que 1952, la Revolución Nacional, creo que ha sido un momento histórico muy importante. El voto universal, la nacionalización de las minas, la abolición del pongueaje y muchos sucesos que pasaron en ese año y los años venideros. Sí hubieron aciertos, sí hubieron cosas malas y pésimas dirigidas, pero creo que eso ha sido un hecho histórico muy importante porque, y como hablábamos antes ya sobre este tema, no solo fue 1952, sino la generación del Chaco. Creo que desde ahí se germinó esta gesta y creo que ese año explotó, digámoslo así. Yo creo que ese momento ha sido un momento muy importante y personaje, el doctor Paz Estenssoro, creo que ha sido muy importante en la historia de nuestro país. Primero en 1952, un poco antes, y después en 1985 con el tema post-dictadura e inflación. Entonces creo que él fue un gran personaje en nuestro país. Muchos lo ven bueno, otros malo, sí, pero yo creo que un hombre con luces y sombras, como son los grandes personajes alrededor de nuestra historia. Creo que ese, para mí, personalmente, es un gran suceso histórico. Gracias, Misa, por esos dos datos. ¿Qué dicen? Yo quiero destacar un acontecimiento que creo que va a quedar en la historia de Bolivia y que ha sido un hecho reciente, ¿no? Un pasado reciente, que fue los 21 días de paro en Bolivia, cuyo principal impulsor fue el mismo pueblo que se levantó ante los hechos de corrupción, un fraude cínico, descarado, y creo que el pueblo ha sido el protagonista e hizo prevalecer los derechos, la democracia, aunque haya sido mal visto y todos los acontecimientos que sucedieron posteriormente, pero creo que va a cerrar y un hecho tan importante para los bolivianos que sin la necesidad de llegar a conflictos mayores, ¿no? Un paro cívico que en sus inicios era muy pacífico, pero que al ser provocado con otro se tiñó de sangre, lamentablemente. Pero creo que el pueblo ha sido protagonista de esa lucha por la democracia, para que ya no le tomen el pelo y vea, y como les digo, sienten un antecedente para las generaciones venideras, ¿no? De que ya no se pueden hacer la burla, nadie puede pasar por encima de las leyes, de la democracia, aunque hemos visto que hay algunos que sí lo hacen, pero creo que este acontecimiento ha sido muy importante para nosotros. ¿Algún personaje, Marcelita? Yo creo Camacho y que Pumal, el pueblo, no, para nada. El pueblo potosino
creo que el pueblo potosino ha sido uno de los gestores para esto, ya que ellos fueron en busca, ¿no? Reclamaban mucho antes que Santa Cruz, todo eso, la anulación o la abrogación, no sé los términos, de ese decreto que concedía el salario Uyuni y todo eso, ¿no? Entonces vieron los potosinos que eso atentaba contra los intereses, no solo de Potosí, sino de Bolivia entera. Entonces ellos hicieron ya el paro, luego después de eso se fueron reuniendo otro tipo de hechos y el boom fue ese, ¿no? El fraude. Entonces creo que el pueblo potosino. Pumari no quería decir, Marcelita. Lo que hizo, No. se animó. Ay, No, al huele, final Pumari es huele a Pumari, es un personaje más. Si no tuviese la conciencia del pueblo potosino, pues muy admirable, no creo que haya podido hacer lo que hizo, ¿no? Simplemente el vocero, pero la fuerza lo tiene el pueblo, ¿no? Una fecha. La fecha es el 10 de octubre de 1982, ¿no? Cuando se recupera la democracia en nuestro país, Gracias. ¿no? Después de tanto tiempo en manos de los golpes militares y toda la situación, en la cual yo creo que Bolivia llega a la etapa de la pubertad republicana. ¿Por qué te digo? Porque es el momento en que les dicen ya, ahora sí, háganse cargo. Desde esa fecha hasta ahora han habido 11 elecciones. 11 veces que hemos ido a las urnas a elegir presidente. Y claro, la última fue la más vergonzosa, con el fraude hecho por los masistas, pero que nos ha marcado en esa quizás ya media madurez democrática en la cual ya podemos elegir a nuestro presidente. Pero sabemos que después de eso, un personaje que se puede mencionar es a Hernán Siles, ¿no? Que al aceptar, al asumir la presidencia, 2 años después se viene una inflación brutal, porque es así, ¿no? Como cuando dices, agarras algo y no sabes cómo hacer, sucede lo que debe suceder. Pero es la forma en que uno madura. Creo que son cosas que uno debe aprender. Y recordemos que esa inflación del 84 es reconocida a nivel mundial, ha sido la inflación más elevada de la historia del mundo, con más de 1.000.000%. Entonces, tenemos cuenta que son datos de que uno dice, realmente nos gusta marcar la historia. ¿Recuerdan cuando el titular que había en los periódicos, Bolivia es subcampeón de la corrupción? Decían, nosotros no, orgullosos. Es lo mismo ahora, digamos, es cuestión de poder marcar estos hitos. Y que el otro dato que me llama la atención, estimado Octavio, es que en octubre a nuestro país le encanta hacer cambios. ¿Se han dado cuenta? Nuestra gente, nuestro país, no sé, algo le sucede en octubre. Así como que, no sé, ya me aburrió del país, cambiemos de nuevo. Son hechos que suceden, ¿no? El 2003, estamos teniendo el 2019, y les aseguro que este 2020 no se va a quedar quieto porque está marcado, recuerden, las elecciones el 18 de octubre. Ratificado por nuestro querido presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que dice, no se mueve la fecha. Entonces, no estemos tan seguros que vaya a pasar el 18 de octubre, pero recuerden, nuestra Bolivia le encanta hacer cambios en octubre. Así que me quedo con estos personajes, ¿no? Que fue el que inició con esta etapa democrática. Llevamos ya 38 años de vida democrática continua y creo que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho, pero que tenemos que aprender nuestros errores y poder mirar para adelante. Gracias, Adolfo. Yo personalmente, un hecho en la historia de Bolivia que me llama bastante la atención y es resaltable es la fundación del Cerro Rico, ¿no? Que, bueno, se dio a mediados del siglo XVI, que fue descubierto por un indígena llamado Diego de Hualpa. Como sabemos, este cerro ha sido el 80% de la plata del mundo. En su tiempo los españoles han abusado de la plata que existía en ese cerro. Si uno va a Potosí puede ir a apreciar la Casa de la Moneda, donde
toda esa plata salía de ese cerro, ¿no? Y realmente muchas maravillas que se han construido en el mundo en general ha sido con la plata de un cerro de Bolivia, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar esta fundación de este cerro porque también los españoles han tratado a los potosinos como esclavos, los han utilizado. Si uno realmente, yo personalmente fui a la Casa de la Moneda y te explican de una manera tan gráfica cómo han abusado de esta plata y cómo han abusado de los esclavos también, es algo muy resaltable, ¿no?, en la historia de Bolivia. ¿Y algún personaje, Fernanda? ¿Alguno? Potosí, Pumari. Marcela y Fernanda están ahí con Potosí. No, mentira. Un personaje que me llama mucho la atención, le doy la palabra a la licenciada Mónica y ahorita yo les digo cuál es mi personaje que me llama bastante la atención. Perfecto. Adelante. No quiere decir Pumari. Sí, yo creo que, ¿sabe qué? Igual, No quiere comprometerse, ¿no? Mira, así para todos lados. No quiere comprometerse, sí, no. Yo si fuera Pumari, yo igual, Pumari, listo, ya, listo, ¿qué problema? ¿Quién me va a decir algo? Vamos bien. No, se han quedado ahí con Potosí. Y no, sí. Ambos casos son importantes, ¿no? Es decir, el tema. Ojo, miren, Potosí, relacionamos siempre con los extractivistas, ¿no? Potosí, litio. Potosí, plata. Importante, ¿no? Esa mirada igual de país. Bien, No, sí. Moni, Misa. Oh, perdón, Moni, Misa, perdón. Ya. Puedo dar otro suceso histórico, ¿no? Sin ningún problema. No, Miren que a mí me gusta quedarme un poco también con la parte de la historia que uno ha podido aprender y leer también, entonces yo me quedo con la Constitución, la segunda Constitución de nuestro país, que es la del 7 de febrero del 2009, porque por primera vez en la historia hemos podido escribir de cierta manera gran parte de nuestra historia. Y eso es algo que se admira mucho afuera y nosotros deberíamos sentirnos orgullosos también. ¿Por qué? Porque nos da por primera vez un abanico de una mirada plural del país que somos. Y yo les invito a todos nuestros teleaudientes para que lo puedan leer como un libro, como un cuento, como un texto más de investigación, y se van a dar cuenta de la riqueza que tenemos. Es verdad que hay muchos puntos que no son muy positivos y que hay que mejorar como en todo, pero es una fuente muy importante para conocer hasta la historia de nuestro país desde el preámbulo, les estoy mencionando. Y también desde nuestra visión como pueblos, como ciudadanos, como mestizos, con temas de democracia, hasta democracia comunitaria reconocida en una constitución, el reconocimiento del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, de las personas privadas de libertad, de los niños, de los jóvenes, o sea, es muy hermosa, es muy rica, yo me siento muy orgullosa de haber nacido y haberla visto a nuestra Constitución y tal vez también poder seguirla estudiando y aplicando. Si solamente nos guiáramos por la Constitución y dejáramos otras leyes aparte, creo que nos podríamos entender mejor, porque hay tanta diversidad, como les digo, que si la reconocemos y nos reconocemos en ella, vamos a amar más a nuestro país, y esto es algo que a mí me inspira mucho siempre. Cuando digo, ¿qué país quiero? Digo, voy a leer la Constitución y voy a ver qué cosas realmente valen la pena ahí para sacarla, y yo le saco siempre lo más positivo a nuestra Constitución. Entonces me quedo con la creación de la Constitución, con sus cosas buenas y malas, de la segunda Constitución de nuestro país. Y de personalidades importantes, bueno, ahí darle una ayuda también a Alejandra y tal vez también a inspirarlos a los demás. Me quedo con Ana María Romero de Campero. Ustedes la han conocido, ha sido nuestra primer defensora del pueblo, que tuvo a su cargo este digno institución desde 1998 hasta el 2003. Fue presidenta del Senado, escritora, comunicadora social, una persona muy importante para nuestro país, con sus aportes íntegros de valores que han enriquecido de lo que ahora es también la historia de la democracia de nuestro país.
Y me quedo con alguien que me gusta mucho también en el tema cultural y musical, como es Gladys Moreno, cruceña ella, que ha inspirado y ha sacado en alto nuestro país con su voz y su canción, la embajadora de la canción boliviana. ¿Qué decirles de los pueblos indígenas? Me quedo con Marquesa Teco, gran líder representante de los pueblos indígenas, del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, defensora del medio ambiente, defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Y tengo un sinfín de mujeres en mi lista, como Blanca Vitúcter, poetisa paceña, con ascendencia española alemana. Los invito a que lo lean, y en realidad orgullosa de las mujeres bolivianas, como se podrán haber dado cuenta el día de hoy. De siempre, ¿no? Mónica tiene su bandera, vivan las mujeres, ¿no? No, por supuesto que vivan. Tal vez acotando a lo que dice Mónica, un personaje para mí muy importante en la historia, personalmente, es quien fue presidenta, la primera presidenta mujer, que fue Lilia Gayler, y también fue la segunda presidenta mujer en América Latina, ¿no? Y además que ella luchó contra la igualdad de sexos, ¿no? Ya que, bueno, ahora ya eso se ve, ¿no? Pero tal vez antes había en nuestro país mucho el machismo, ¿no? Y ella era lo que ella quería realmente, que haya mucha igualdad de sexo, ¿no? Más que todo para las mujeres. Y es un ejemplo, ¿no? Porque desde de ella nunca más hubo, hasta ahora, la presidenta hubo otra mujer, ¿no? Entonces es un incentivo realmente a que muchas mujeres también puedan llegar a este cargo, ¿no? ¿Qué tema que podríamos anotarnos, no? Tema importante hablar de las mujeres en el poder, el poder político, ¿no? Es decir, creo que es un tema político, importante. cultural, musical. Sí, podríamos... escritoras. Bueno, yo, uno de los grandes episodios de la historia que es de los que más me encanta es la batalla de Ingavi, noviembre de 1891. Me encanta porque veo, es un punto de inflexión entre saliendo de la Confederación Perú-Boliviana, la fallida, que ahorita, en términos económicos, nos hubiese venido excelente. Nos favorecería. Estar junto con los peruanos, ¿no? Por siempre, ¿no? Pero bueno, fallando la Confederación Perú-Boliviana, se suscita la guerra, ¿no? Cabeza Agustín Gamarra y nosotros José Vallivian, del que mencioné al inicio, lo tenemos ahí en la Casa de la Independencia. Pero me gusta este episodio porque marca ese sentimiento, ¿no? Es decir, te falla un proyecto, que es el de la Confederación Perú-Boliviana, y de inmediato Perú te invade y todavía tienes el ánimo con tropas muy inferiores a las de los peruanos y lo derrotas, ¿no? En Ingavi. Y también me parece importante este hecho porque en teoría debería haber sido el pie como para inflamar nuestros espíritus y ser más inteligentes para la guerra que se iba a venir pronto, ¿no? 1879, la guerra del Pacífico, donde la pelamos totalmente, ¿no? Pero bueno, no teníamos ya los estrategas que tuvimos, como por ejemplo en la batalla de Ingavi, a pesar que teníamos un país súper fragmentado, habían 3 gobiernos, uno en La Paz, otro en Chuquisaca, otro en Cochabamba, pero me encanta porque esa fragmentación de país que teníamos ante una causa se une. O sea, se une, somos menos que el rival y salimos victoriosos. Y a mí me encanta ver victorioso a nuestro país. Por eso he visto esta polera de la poderosa selección boliviana de fútbol. Visto de director técnico. Es el pasapelotas, ¿no? No, la pasaría mejor. Así tal cual. El técnico tiene mucha presión, así que no. Y bueno, mi personaje favorito en la historia del país es Walter Guevara Arce. A mí me encanta Walter Guevara Arce porque creo que es una de las personas, tal vez junto con Zabaleta Mercado, ¿no? Pero Walter Guevara es más pragmático, que ha sabido mirar el país con una mirada crítica. La Revolución Nacional se ha ido gestando así, todo ha ido como improvisado, pero ha ido funcionando. Walter Guevara ha sabido pensar, ha sabido repensar, ha sabido entenderla, interpretarla, ha sabido criticarla
y todo el tiempo que le ha tocado en actividad de política, yo creo que ha tenido una mente, pero una lucidez impresionante, Walter Guevara Arce. Tengo acá en mi biblioteca un discurso contra Víctor Paz Estenssoro. Ustedes saben, Víctor Paz Estenssoro intocable, pero Walter Guevara Arce en un discurso memorable lo destroza y lo hace añicos, ¿no? Entonces, pero con una claridad y una inteligencia, yo creo que lúcida y hermosa, ¿no? Me encanta eso de Walter Guevara. Lastimosamente no ha podido, cuando le tocó ser presidente de la República, bueno, el contexto, la coyuntura, bueno, por otro lado, ¿no? Iría a otro debate, pero como personaje de la historia, Walter Guevara Arce. Yo les planteaba otra pregunta y tal vez con eso podríamos cerrar este segmento, de la historia. Es decir, ¿cuán importante es saber historia? ¿Cómo deberíamos leer historia? ¿Cómo deberíamos ver la historia, estudiar la historia? Nos conformamos con libros, recurrimos a fuentes, ahora que tenemos internet, todas las fuentes son viables. ¿Cómo ven este tema, el tema de la historia? Así, breve, y con eso cerraríamos nuestro segundo sector. Creo que uno de los libros base que te llevan desde el colegio es la historia de Bolivia de Carlos Mesa Gisbert, ¿no? Carlos Mesa y toda la familia Gisbert, que es como estructural, como que te piden en el colegio. Pero, ¿cómo se debe leer la historia? Creo que debería hacerse de una mirada hacia adelante. ¿Por qué les digo? Porque lo que cometemos nosotros es leer la historia y quedarnos en el hecho. Verbigracia, en 1994, cuando clasificamos al Mundial, nos quedamos con eso y hasta ahorita nada. Entonces, es un hecho histórico ya. Ya estamos para atrás y hay que mirar para adelante, pero decimos, la gloriosa selección del 90, ¿se acuerdan? ¿No? Son hechos que nos caracterizan bolivianos, ¿no? ¿Recuerdan cuando en mis tiempos habían carretas en Santa Cruz? Hay gente que de verdad añora esos tiempos y se queda con eso. Y es increíble porque estamos en el año 2020 y en Santa Cruz todavía ustedes pueden ver vacas en el Cuarto Anillo. Es una ciudad metrópoli supuestamente, pero es un pueblo grande. Es un pueblo grande. Entonces yo creo que ¿se acuerdan ese mensaje que tenía, ese mal comentario que hizo Carlos Mesa alguna vez, que decía que los cruceños tienen mentalidad provinciana, lo cual hasta ahorita no se lo quitan los cruceños? O sea, aparece Carlos Mesa y se lo recuerdan a cada momento, ¿no? Pero esa está la situación que nos detiene para atrás, porque nos quedamos en el hecho. O sea, no queremos mirar para adelante y decir, los tiempos están cambiando, y es momento de poder movernos con el tiempo, movernos con la historia, movernos con el medio y acomodarnos a la situación. Y ese pequeño detalle que nos caracteriza como bolivianos ha provocado que estemos atrás en tema de salud, estemos atrás en tema de carreteras, estemos atrás en tema de transportes. Entonces, y te dicen, ay, cierto, había sido importante ir con la historia. Pero, como te digo, el error es eso. Leemos la historia y nos quedamos en el hecho sin mirar para adelante. Te aseguro que si leyéramos la historia y miramos para adelante, hubiéramos clasificado al Mundial hace rato. Pero seguimos en el intentona y decir, la gloriosa selección del 94 ya fue. Ahora hay que clasificar a Qatar 2022. ¿En Qatar es el 2022? Sí, señor. Ahí está. Chicos, hablando sobre el estudio de la historia, Adolfo muy bien decía que tenemos, o que en el colegio generalmente nos dan unos libros que son base y es la historia de Bolivia. Y precisamente si ustedes acceden al currículum base, ¿no?, de primaria, secundaria, la base es esa, historia de Bolivia. Entonces, creo que no hay fuentes primarias para poder explorarlas. Y un acontecimiento muy interesante que siempre he visto en los colegios es el famoso Día del Mar, ¿no? Como que nos hemos quedado en que los chilenos, ¿no?, los chilenos malditos nos han quitado nuestro mar y los niños están ahí flameando su bandera, que los chilenos, y seguimos redundando en el tema, como que ya entró en nuestro inconsciente de ser los perdedores
¿no? Aquellos que no tienen mar y que por su mar no van a progresar jamás, nunca. Entonces, creo que hay que quitarnos algunas cosas, algunas... Taras mentales. Sí, tú dices taras mentales. Tabúes. Sí, que en realidad hacen que los bolivianos nos olvidemos de lo positivo, ¿no? Y nos impide ver hacia adelante, enfocarnos hacia adelante y no quedarnos como los perdedores. Al final ya pasó, entonces hay otras cosas, otras oportunidades, y creo que infundir ese sentimiento de perdedores, ese sentimiento de, yo ya no tengo, soy el pobrecito, o me quitaron y todo eso, ya está, o sea, ya fue. Entonces hay que tratar de ver al futuro y tratar de explorar otras oportunidades, porque tenemos muchas. En sí, la historia es tan importante, ¿no? Y como mencionaban mis compañeros, realmente en los colegios te enseñan lo básico, ¿no? Y realmente hacen que la materia se vea aburrida, que aburra a los niños, a los adolescentes, y que realmente solamente les recuerden 3 fechas importantes o 2, que es como dice el Día del Mar o el 6 de agosto, y ahí se quedan, ¿no? Y no van más allá en inculcarles que realmente la historia sirve demasiado, como decía Mónica al principio, el saber sobre la historia es también para que nosotros aprendamos de los errores de los personajes, para que ahora en la actualidad no se cometan esos mismos errores, ¿no? Por eso es tan importante saber las cosas del pasado. Hay muchas personas que dicen, pero ¿qué importancia tiene el saber cosas que han pasado antes? Solo hay que ver hacia el futuro. Y no es así, ¿no? Porque realmente es tan importante para no repetir esos mismos errores. Además que el estudiar historia despierta y cultiva curiosidad en una persona, ¿no? Y hace que esa persona quiera aprender más. Y fuera de eso, hace que la persona se crea preguntas y pueda también extraer conclusiones, ¿no? Porque a veces hay cosas en la historia que no son, o sea, no están las conclusiones ahí, ¿no? Entonces, hace que uno también analice, piense, ¿no? Y eso es una muy buena manera que no solo sirve, o sea, para esa materia, historia, ¿no? Sino en general, ayuda a pensar, a abrirte la mente para muchísimas otras materias, otras cosas en sí, ¿no? Eso es lo que yo pienso de la historia, ¿no? Y es lo que realmente todos los jóvenes deberían ver más allá, ¿no? De que una materia aburrida, ¿no? Sino es algo que realmente te nutre culturalmente incluso, ¿no? Bueno, yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo importante de la historia? ¿Para qué aprender historia? En realidad es importante porque nos ayuda a tener una identidad, ¿no? A reconocernos en el mundo como pertenecientes a un lugar, y eso nos ayuda a no sentirnos con baja autoestima, a no sentirnos rechazados o discriminados, a veces discriminados, incluso internamente en nuestro propio país. Porque algunos se les dice cambas, como les decía o les explicaba en algún programa, el término de la palabra camba significa amigo. ¿Y por qué nos dicen collas si lo tomamos despectivamente cuando en realidad determina la historia que era del Collasuyu, ¿no? Antes de la colonia, y en fin. Entonces, para entender esa historia y para no sentirnos entre nosotros discriminados, necesitamos conocernos, necesitamos conocer nuestra historia, sin romanticismos, lo digo yo, y eso lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Porque yo me quedaba con la historia oficial que me contaban en el colegio, y me encanta, por ejemplo, el tema de que nuestros colores de la bandera signifiquen los valores que nosotros llevamos, y así yo me lo quiero quedar, ¿no? Con los valores, principalmente el verde, que significa los recursos vegetales, ¿no? La riqueza vegetal en nuestro país. Y si hay esa otra historia que me dice que en realidad son colores determinados por los conquistadores de aquel momento que gestaron la independencia, bueno,
es la parte no romántica, si quieren, de la historia que se cuenta. Y ahí estamos nosotros para decir, ¿con qué me quedo de la historia? Con lo que aporta a seguir creciendo, con lo que me ayuda a entender al otro, ¿no? ¿Por qué hay tanta discriminación entre la gente del campo y la ciudad? ¿Por qué no identificarnos o entendernos? Lógicamente no lo vamos a hacer si no sabemos historia. Mínimamente es la primera parte que deberíamos aprender desde el colegio, en nuestras casas, con nuestras familias. Si tenemos gente que ha venido de pueblos indígenas, si nuestras abuelitas aún usan la pollera, o usan un tipollo, usan abarcas, entonces ellos también hacen historia y ellos también me enseñan a mí a entender y a comprender la identidad que yo tengo y aceptarla y amarla como somos, ¿no? Con esa variedad que en una misma familia también existe. Imagínense en un país con 9 departamentos que muy difícilmente nos podemos entender y amar como hermanos de un solo país. Esa es la importancia para mí de saber y conocer nuestra historia, ¿no? Para tener una identidad. Nos quedó ahí impactados. Yo creo que hay que aprender a mirar la historia, no solamente en las aulas de los colegios, de las escuelas o en las universidades, o porque te pongan alguna asignatura, ¿no? Yo creo que mucho de la historia está en nuestros hogares, charlando con nuestros abuelitos. Yo soy de los grandes apasionados de la historia, me encanta la historia, pero yo me acuerdo cuando yo era niño, mi abuelita Mafalda Sosa, en paz descanse, me contaba, me narraba cosas, me mostraba sus libros. Igual mi abuelito Octavio Oros también, que en paz descanse, lo propio, ¿no? Se sentar y me contaba y me mostraba sus libros. Yo creo que cuando con un lenguaje familiar conoces historia y te muestran libros o te dicen, léemelo esto, o a ver, anda, tráemelo esto, entonces te vas encariñando porque no te están haciendo por nota, no te están dando por tiempo, es decir, no hay ninguna otra presión más que de la gente que amas, es decir, gente que amas te está levantando curiosidad y te está dando conocimiento, entonces al final terminas amando y apasionándote con la historia, pero creo que el desafío es lo que señalan ustedes, ¿no? Es decir, no solamente tiene que quedarse en el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Sino que el conocimiento tiene que convertirse en un instrumento o en un arma para, ¿no? Es decir, tiene que haber siempre un para. Si no, bueno, pues seguimos estando muertos y retrasados. Bueno, compañeros, hagamos nuestra segunda pausa y al retorno daremos nuestros blancos y nuestros negros, o nuestros negros. Justo eso te iba a pedir. Pero me has mandado un mensaje. En tu bravura ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz e inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Los niños saludamos y felicitamos a nuestra amada Bolivia. En estos 195 años de nuestra querida patria Bolivia, un año más de su independencia, quiero decirles que sigamos siendo buenos bolivianos y saquemos adelante nuestro país. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Salve patria! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! A la Iglesia Marianita quiero felicitar
felicitar a mi amada Bolivia por un año más de vida. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Saludos Radio Magis. A vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Esto es Blanco, Negro, Negro, Blanco. En este día 6 de agosto que recordamos a nuestra querida y muy amada Bolivia. Bueno, yo creo que es importante siempre resaltar este sentimiento de bolivianidad que todavía sigue en construcción y esperemos que pronto, no que lo tengamos totalmente definido, ¿no? Pero que bueno, se infunda en el espíritu de todas las personas este sentimiento de bolivianidad. Y lo que sí ya nos pongamos pilas es en plantear metas para nuestro país, ¿no? Es decir, estamos tan a la deriva, todo es tan improvisado, y ni uno solo de los candidatos a la presidencia, es más, ninguno de los frentes ha sido capaz de presentar un proyecto real de país a corto, mediano y largo plazo. O sea que son parte también de esta gran improvisación. Vamos a dedicarle también programas a analizar los programas de gobierno, pero bueno, desde ya uno ve que tampoco, cualquiera sea el próximo gobierno, tampoco es que sea muy alentador el panorama. Y como decían acá los compañeros, la gran riqueza está en el capital humano, es decir, en nuestra gente, y esperamos que nuestra gente también, bueno, nos pongamos las pilas y no esperemos todo de esta clase política a la que le exigimos porque le pagamos, de eso no hay duda, pero tampoco creo que somos muy inteligentes en exigir, ¿no? Y tampoco andamos proponiendo planes ni miradas a mediano, corto y largo plazo. Pero bueno, un placer siempre en estos 125 años de nuestra querida Bolivia recordar, analizar algunos temas y siempre con las invitaciones pertinentes a la gente a que despierte ese sentimiento de bolivianidad, porque es nuestro, como dijeron nuestros queridos compañeros en el programa de hoy. Es nuestra identidad, nos genera emoción, nos evita el conocimiento y nos lleva a la interpelación para que saquemos, por supuesto, conclusiones y proyectemos nuestro país. No nos quedemos estancados en, antes, ¿no? Pasó esto, el día que analizamos la COP, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, a dar nuestros pasitos adelante. Bueno, llegó el momento de nuestros blancos negros. Vamos a, en esta fiesta de nuestra queridísima Bolivia. Y vamos a arrancar con, ¿quién nos saludó primero? Ah, Marcelita. Marcela, blanco, negro. Quiero darle un blanco a nuestra Bolivia plural, a nuestra Bolivia diversa. Creo que en los últimos años ha estado muy dividida, muy lastimada por tanta corrupción. Los políticos hacen de las suyas, pero ante todo creo que está el sentir de los bolivianos, esos bolivianos que deseamos con ansias el mirar hacia adelante, seguir trabajando, buscar el llamado progreso, ¿no? Entre comillas, que no existe el progreso, sino que es un trabajo continuo, es un crecer entre los bolivianos, ¿no? Y eso se va a lograr librándonos de egoísmos y de intereses particulares. Creo que tenemos que mirar a Bolivia como un todo y al mismo tiempo como un todo diverso, ¿no? Somos tan diferentes, pero valorar la riqueza de la diversidad. Felicitar a todos los bolivianos, bolivianas que trabajan por su país y desde donde están aportan con su granito de arena para construir una Bolivia
Bolivia, la Bolivia que queremos. Gracias, Marcelita, por tu muy sentido, por tu muy y atinado, ¿no?, comentario. Misa, blanco, negro. Bueno, pues hoy un blanco por nuestro aniversario. Yo creo que somos un país diverso y grande y tenemos las oportunidades también en la mano, hay que adquirirlas y hay que crecer. Creo que depende más de nosotros, ¿no? Y hemos visto en octubre del año pasado que realmente depende de nosotros. Si queremos sacar políticos, si queremos sacar inútiles, lo hacemos sin ningún problema. Y hemos visto y tenemos la capacidad de hacerlo. Que no se olviden los políticos y politiqueros y futuros politiqueros que nosotros tenemos el poder de sacarlos, de meterlos presos, de volarlos del país si es necesario. Tenemos el poder. Que se asusten y que hagan su trabajo, porque ahí vamos a estar molestándolos porque les pagamos, son nuestros empleados. Les doy un gran abrazo a cada boliviano y boliviana en cada rincón del país. Felicidades, sigamos haciendo crecer este país. Hay que estar orgulloso de la patria que tenemos, hay que estar orgulloso de la sociedad que tenemos, hay que estar orgulloso de cada persona que vive en este país. Un abrazo fraterno a todos y un abrazo a ustedes, compañeros. Hasta luego. Gracias, Misa. Fernanda, blanco, negro. Yo hoy día doy un blanco a Bolivia porque, como mencioné anteriormente, pese a los problemas que está pasando, Bolivia es un país digno de resaltar ante todo el mundo por su gente y por su diversidad de millones de cosas que tiene, ¿no? Entonces, esto es hay que verlo como una esperanza a que todo va a mejorar en Bolivia, todos agarrados de la mano, vamos a festejar un aniversario más, tal vez todos virtualmente, pero tal vez para que las personas se den cuenta del maravilloso país en el que uno vive y hay que saberlo aprovechar, ¿no? Desde la juventud hasta todas las edades. Todos tenemos que saber aprovechar a nuestro hermoso país y realmente sentirnos orgullosos de que somos bolivianos y que pertenecemos a un país donde muchos tal vez nos envían de tantas cosas hermosas que tenemos. Quiero felicitar realmente a todos los bolivianos y bolivianas y que tengan un hermoso 6 de agosto. Y al final vamos a hacer, creo, el ba, 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 ¿no? Adolfo, blanco, negro. Ya, yo te digo, querido Octavio, que decíamos qué es lo que tiene que hacer primero Bolivia. Creo que sentarse y ver hacia dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas, y ahí nuevamente repito y machaco que es la visión del país. Y yo doy un negro a la gente. ¿Saben por qué? Porque vamos a avanzar simplemente cuando nos saquemos esas cosas que nos regionalizan. Y es que si somos bolivianos desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Y quien les habla aquí, gracias a Dios, soy hijo de una señora que nació aquí en la capital de la provincia cordillera de Santa Cruz, Lagunillas, con un orureño. Yo nací en La Paz, salí bachiller en La Paz, profesional en Cochabamba y trabajo en Santa Cruz. Entonces, les puedo decir que la diversidad es brutal, ¿no? Mi hermano es cochabambino, entonces es bonito. Es bonita toda la mezcla. Porque y gracias a Dios conozco casi todo el país, y acomodarse a las situaciones, a las realidades que vive nuestro país, es lo que nos hace únicos como bolivianos. Entonces yo digo, les doy un negro, pero con pinta de blanco, porque es posible llegar a eso. No es solamente decir, viva Bolivia cuando solo piensas en una región. O viva Bolivia cuando solo estás pensando en tu gente y dices, no, es que ese de allá es diferente. Sí, somos diferentes y gracias a Dios que lo somos. Porque eso nos hace únicos. No podemos hablar el mismo idioma si es que no pensamos igual. Y es como una sola Bolivia. El que vive en San Ignacio de Monjos tiene que pensar igualito que el que vive en Cercado de Oruro. ¿Se dan cuenta? O el que vive en Tarija tiene que pensar igualito que el que vive en Cobija.
y decir Bolivia, no solamente decir, no, pues que estamos aquí, que mi región, que yo nomás, es que nosotros somos diferentes, no, sí, somos diferentes, trabajamos diferente, hacemos las cosas diferentes, pero con un solo fin, que es hacer crecer este país. Hasta que eso no pase, por muy proyecto que hagamos, no vamos a llegar a ningún lado. Así que a pensar en una sola Bolivia, estamos ya 195, ahícito está el Bicentenario, ahícito. Entonces esperemos que esa conciencia se vaya fortaleciendo y lo único que nos va a unir va a ser ese sentimiento hacia nuestra patria y que la cual estamos festejando hoy. Mil felicidades a todos ustedes y vamos para adelante. Gracias, Adolfo. Sí, ¿no? Al final este mix de la sangre creo que nos toca no solo conocerla, respetarla, valorarla especialmente. Tony. Sí, coincido con Adolfo también en el tema de que eso, si algunos hemos tenido la suerte de que nos ha tocado estas familias que nos han regionalizado en algún momento, pero nuestro padre es Camba y nuestra madre es Colla y nosotros nos sentimos identificados con ambos y encima nos gusta y nos dicen, ¿qué tengo que hacer por mi país para amarlo más? Viajar y conocerlo. Conocer tu país primero para poder luego decir lo lindo que es. Y muchas veces pensamos nuestras vacaciones en Cancún o en Europa o en Estados Unidos, siendo el país tan maravilloso que tenemos, naturalmente privilegiado, encima ni siquiera hemos hecho nada nosotros para poder tenerlo. Y lo estamos desgastando, lo estamos contaminando, estamos dejando que existan tantos incendios y no estamos valorándonos, no estamos valorando nuestra tierra. Eso me da muchísima tristeza, pero también, como decía Adolfo, nos ayuda a entendernos para dejarnos a un lado el tema de regionalismos. Creo que ya lo estamos viviendo cada vez menos, ¿no? Porque mucha gente ha migrado dentro del país de un lugar a otro y se ha sentido identificado donde ha ido y se ha sentido además respetado, ¿no? En su cultura y bueno, eso esperamos que se siga tejiendo. Ya no somos un solo lugar, somos muchos lugares en uno. Esta mezcla maravillosa que nos sirva para enriquecernos y si no la tenemos o no la aceptamos, pues estudiemos historia para ver muchos aspectos y eso me gustaría también que podamos ver en otros programas, por ejemplo el tema de la vestimenta típica de las cholitas paceñas. Hay una provincia en España que se llama Cáceres que tiene la misma vestimenta que tienen nuestras cholitas paceñas, ¿no? Entonces imagínense que no hay una pureza como tal, si se quiere decir, de los pueblos como tales, sino que hay una fusión que ya no se puede romper y que tenemos que aceptarla y amarla, porque si no vamos a seguir negándonos como bolivianos. Y esto es lo que somos, y ojalá mejoremos, y ojalá valoremos lo que somos, ¿no? Como bolivianos. Creo que mi negro va a ir, como les decía, a este tema de que esta franjita verde que tenemos pintada en nuestro corazón se está yendo, se nos está muriendo la Amazonía, la chiquitanía, y duele muchísimo porque en pandemia ni siquiera podemos hacer nada más que dar nuestro apoyo y ojalá las autoridades recapaciten y vean que es lo único que nos queda, no tenemos más y ojalá podamos salir adelante de esta crisis también. Gracias, Moni. Sí, había una imagen, ¿se acuerdan? Rojo, amarillo, verde y todo el verde se iba quemando. Me encantó esa imagen que la pasaban el año pasado. Bueno, yo creo que en mi vida hay muchísimas casualidades y yo siempre trato de encontrarle algún sentido a las casualidades. Y bueno, ahora me puse la poderosa polera de la selección cuando mi papá nos compró esta polera, a mi hermano y a mí. Bueno, uno su polera y el otro su polera. Pero recién después, mucho tiempo después, caí en la cuenta de la marca, ¿no? Atlético. Y resulta que la polera de la selección, y aquí tengo la etiqueta que dice Made in México. Entonces, bueno, abres los ojos, ¿no? Primera casualidad que le estoy tratando ahorita de dar sentido. Segundo tema, a ver, si ustedes logran ver esto, me avisan. Pueden ver, ¿no? Sí. Es una enciclopedia de Bolivia en el centenario. Ese es un libro de 1925. Son alrededor de 1200 páginas de la época. Es un libro hermosísimo, pero y lo tengo acá bien abrazadito. Es hermosísimo porque
Hay relatos, narraciones, cronología, imágenes, es una preciosura. ¿Quién la hizo? The University Society. Segunda casualidad de nuestra... La compañía. Entonces, quiero, mi negro, a que los bolivianos no somos capaces de valorar lo nuestro y de producir. Imagínense la polera o este atlas hermosísimo en tiempos distintos, pero no han sido hechos por nosotros. Entonces, creo que es un negro muy grande, porque estas riquezas que podemos, ya sea lo sentimental, como una simple casaca futbolera, o un atlas histórico, que a mí es de las que me encanta, no hayan sido producidos por nosotros. Entonces, duele, y que a pesar de todo el tiempo transcurrido, a pesar de estas lecciones, todavía no estemos produciendo lo nuestro. Sí ponemos el eslogan, consume lo nuestro, ¿no? Pero también tendríamos que ponerle otro eslogan, ¿no? Produce lo nuestro. Y creo que hay que valorar mucho a nuestro país, nosotros como bolivianos, y que tengamos también la capacidad de hacer algo. Y aquí quiero darle un blanco, y aprovechando que está Fernanda visitándonos, porque hacer algo por nuestra Bolivia es hacer lo que ella hace todos los días. En su programa, a primera hora de la mañana, nos anda pasando datos históricos de nuestra Bolivia, en lenguaje sencillo y, como diríamos, ¿no?, facilito y en corto tiempo, como para que la gente entienda y conozca, y a partir del conocimiento pueda amar. Así que, mi negro, para nosotros que no valoramos lo nuestro, no somos capaces de producir, y mi blanco, acá a Fernanda y al programa que bueno, está haciendo el esfuerzo realmente de llevar el conocimiento, o ver la manera de despertar inquietudes en nuestro país. Bueno, queridísimos amigos, ha sido un gusto, compatriotas, además, ha sido un gusto, aunque se hayan ido a otros países y les hayan dicho, eres de Bolivia. Pareces. No pareces. Entonces, claro, a Adolfo lo tienen por colombiano, A la a mí se lo tienen inchalpulida. por brasilero, ¿no? Entonces, bueno. A vos como dominicano. Yo soy, a mí no, neto, me dicen, boliviano, nunca han dudado. Peruano, te han dicho. Nah, Peruano, varios veces te dijeron. peruano, sí, perucho. Pero porque Pero estamos ahí, digamos, ¿no? Amigo de lo Perú ajeno. y Estamos Amiga cerquitos, estamos mexicana, cerquitos. me pasa. amigos de lo ajeno. Gitana. Mexicana. Yo quisiera ser gitana. Salvadoreña. ¿Mexicana o mexicana? Mexicana. Mexicana. Ah, qué ve. Bueno, pues, un gusto que hayamos compartido este programa. Perdón, Moni, perdón. Y mira, no, bueno, un gusto que hayamos compartido este programa en homenaje a nuestra queridísima Bolivia. Y nos despedimos con una canción nacional. Gracias, Fernanda, por acompañarnos también en este programa. Gracias a ustedes. Y yo creo que la letra de esta canción también la podemos identificar a nuestro país, ¿no? Tanto te amé que ya mi canto se quiebra como un cristal, como agua que se despeña. Chao, nos vemos mañana. El mar, buscando ¡Feliz día! Feliz día, viva Bolivia. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! Tanto te amé, tanto soñé tu ternura, y aquí me ves sola con ¡Viva Matilde! Y Matilda. Azazola. Tanto te amé, tanto soñé tu ternura, amarte fue